Este es el nuevo Rivian R2 de 2026. Y es algo muy importante. Rivian ha fabricado algunas de las camionetas y subeléctricos más impresionantes, deseables y emocionantes del mercado. Pero hasta ahora, todos han sido bastante grandes y bastante caros. Pues bien, ahora hay un nuevo Rivian que es más pequeño y más asequible. Y hoy voy a ser uno de los primeros en hacer una prueba completa del R2. Lo conduciré y os haré un recorrido detallado por todos sus detalles y características. Muy bien, es hora de los detalles y características del nuevo R2 y voy a empezar por lo básico. Como he mencionado, es el último SUV eléctrico mediano de Rivian y con unas 186 pulgadas de longitud es aproximadamente 15 pulgadas más corto que el R1S, el SUV grande actual de Rivian, y también es unas 8 pulgadas más bajo que el R1S y alrededor de 2000 libras más ligero. Así que es significativamente más pequeño en todas las dimensiones comparado con el R1S actual. Para que te hagas una idea, es un poco más corto que el Tesla Model Y y que probablemente sea su competidor más cercano y un poco más largo que un Honda CR-V o un Toyota RAV4. Y ahí es donde se sitúa dentro del mercado. Vale, a diferencia del R1S, que por cierto sigue a la venta, esto no lo sustituye, es simplemente una incorporación a la gama. El R2 tiene 2 filas de asientos, mientras que el R1S tiene 3, y el precio es bastante más bajo. Se supone que el R2 empezará en torno a los $45.000, mientras que el precio base del R1S está justo por debajo de los $80.000. Así que, además de ser más pequeño, también será mucho más asequible en comparación con el R1S. Y de hecho, esa es exactamente la estrategia de Rivian. Me dijeron que lo ve así. El R1, el SUV R1S y la pickup R1T presentaron Rivian al mundo y ahora el R2 amplía enormemente la disponibilidad de Rivian a muchas más personas. Así que vamos a echarle un vistazo. Por fuera se puede ver que el perfil general y el estilo del R2 son muy similares a lo que estamos acostumbrados a ver en el R1S, un aspecto similar, cuadrado, con muchas de las mismas líneas de diseño. Y eso también es cierto en la parte delantera, donde puedes ver las características luces diurnas ovaladas de Rivian. Realmente tiene el mismo aspecto general, y es casi como un R1S, pero a escala de 7 octavos. Simplemente una versión más pequeña y reducida. Y por supuesto, Rivian me dijo que eso era totalmente intencionado. Básicamente dijeron que la mayoría de los SUV eléctricos medianos del mercado se parecen entre sí. La típica forma de lágrima, los mismos rasgos de diseño. Eso incluye subir la línea de cintura y bajar la línea de las ventanillas, que se va estrechando. El resultado es menos visibilidad, menos superficie acristalada, menos aspecto cuadrado. Y este vehículo pretende ser el antídoto a todo eso, mantiene el diseño musculoso, cuadrado y agresivo de Rivian que vimos en los modelos R1, pero llevado a otro segmento del mercado. Dicho esto, el R2 sí tiene algunas diferencias bastante importantes en el exterior respecto al R1S, aunque son sutiles. Te las enseño. Un gran cambio exterior y probablemente el más interesante es la luneta trasera. El R1S tiene una luneta tradicional, pero el R2 tiene una luneta trasera que se baja dentro del portón. Te acercas al coche, tocas estas 3 pequeñas líneas en el lateral y la luneta trasera baja automáticamente, lo cual es bastante genial. Vuelves a tocar las 3 líneas y sube de nuevo. La ventaja es que puedes bajar la luneta y meter equipaje sin tener que abrir todo el portón o cuando estás conduciendo puedes bajar la luneta trasera con este pequeño botón en la consola superior, pulsas y baja automáticamente permitiendo que el aire circule por todo el interior, no solo por las ventanillas laterales sino también por la trasera bajada. Eso está muy bien, pero te obliga a hacer algunos cambios, concretamente en la ubicación del limpiaparabrisas trasero, que ahora está montado en esta especie de soporte debajo de la luneta. En el R1S, el limpiaparabrisas va montado sobre el cristal, pero si el cristal se baja, no puede llevarlo, así que lo han trasladado aquí.
En algunos coches lo colocan arriba, pero Rivian me explicó que hay un pequeño truco de diseño. Aunque el coche es muy cuadrado en la parte superior trasera, sigue habiendo una ligera forma de lágrima que queda disimulada por este alerón. Y según Rivian, esa pequeña forma es crucial para la aerodinámica, así que el limpiaparabrisas no podía ir ahí. Necesitaban que esa zona fuera como es, así que lo colocaron abajo y cuando entra agua en esta zona del soporte, hay un drenaje que la envía hacia abajo, saliendo por debajo del piloto trasero y escurriendo por el lateral del coche. No se acumula ahí dentro, lo cual es curioso. Otro detalle interesante de diseño, el R1S prácticamente solo se vende en Norteamérica, pero Rivian planea que el R2 sea un vehículo global. Y para venderlo en Europa, las normativas de seguridad para peatones exigen que la parte frontal pueda deformarse ligeramente para ser más segura en caso de impacto. En el R1S hay una línea de unión justo aquí delante, lo que implica puntos de fijación rígidos que no cumplen con esas normativas europeas. En el R2 el capó se pliega un poco más hacia abajo, especialmente visible en el lateral comparado con el R1S. Y ese pequeño pero importante cambio de diseño permite que este vehículo se venda a nivel global. También delante hay otras 3 pequeñas líneas. Si tocas con el dedo en esa zona frontal, el capó se abre y revela el maletero delantero. Y como puedes ver, el maletero delantero en un Rivian es generoso. Muchos eléctricos tienen uno, pero muy pequeño y casi simbólico, pero aquí no. Este es realmente útil y práctico, un compartimento adicional de almacenamiento más allá del resto del coche. Es interesante verlo. Cabe señalar que este maletero delantero se abre automáticamente, pero para cerrarlo tienes que hacerlo manualmente, empujándolo hacia abajo. Y ya que estamos aquí delante, hay otra pequeña curiosidad. Si te fijas en el embellecedor lateral del parabrisas, verás una pequeña figura. Es el muñeco de Gear Ward de Rivian, una especie de mascota que apareció inicialmente como parte del sistema de vigilancia y ahora aparece en otros lugares, como aquí en el lateral del parabrisas. En el lateral también hay otro detalle interesante. El logotipo de Rivian en este panel no es solo un logo corporativo, también es el intermitente lateral. Es otro requisito europeo. Los vehículos deben tener un intermitente lateral y este se ilumina formando la palabra Rivian cada vez que parpadea. Detrás tienes otra curiosidad. Dentro de la tapa del puerto de carga hay un pequeño laberinto que, al parecer, se puede resolver. Parece bastante complicado, pero tiene solución. Un laberinto integrado en la tapa de carga. Es extraño y peculiar, pero este coche también lo es. Ya que hablamos de la parte trasera, es la zona que más ha cambiado respecto al R1S. La matrícula ha pasado del centro del portón a una posición más baja. Además, hay otros retoques estilísticos. Desde atrás es bastante fácil distinguir el R2 del R1. También merece la pena señalar que hay un enganche de remolque integrado. Quitas esta tapa bajo la matrícula y aparece el enganche. Así que puedes usar el R2 para remolcar si así lo necesitas. Y hablando de transportar cosas, el R2 es totalmente compatible con el sistema de barras de techo que Rivian introdujo en el R1. Se colocan fácilmente y se pueden ajustar con facilidad. Si ya estás en el ecosistema Rivian, no tendrás que comprar unas nuevas. Puede que te estés preguntando por los colores. ¿Por qué es plateado y naranja? Es un vinilo y no es pintura. Y no estará disponible para los clientes. Rivian ha decidido vinilar estas primeras unidades de preproducción con este diseño llamativo para diferenciarlas de un coche de producción real. Puede que veas algunas desalineaciones en los paneles o botones que no funcionan como deberían funcionar.
Es un vehículo de preproducción, no definitivo, y el vinilo refleja todo eso. Y Rivian tampoco ha anunciado aún los precios completos con todas las versiones, colores y opciones. Esa información llegará más adelante, más cerca del lanzamiento, que será en primavera. Se supone que toda esa información saldrá en marzo, más cerca de la fecha en la que se venderá el coche. Pasamos ahora al interior, donde hay muchas cosas interesantes. Para empezar, las manillas están enrasadas con la carrocería hasta que desbloqueas el coche y entonces sobresalen y puedes abrir las puertas. En la puerta del conductor hay una linterna integrada, como en los modelos R1. Es un detalle típico de Rivian y no tiene por qué ser solo una linterna. También puedes comprar un accesorio calentador de manos que se coloca ahí y se carga siempre. En cuanto al interior, es bastante impresionante. Aunque sé que este coche es mucho más barato que un R1S, no lo parece en realidad, porque de los materiales, el diseño, la disposición, todo es atractivo y de alta calidad. Hace un gran trabajo imitando el aspecto del R1S, pero obviamente sin su coste. Y dicho todo eso, ahora toca hablar de la guantera. Se abre con una palanca normal. No necesitas entrar en la pantalla central, lo cual se agradece, pero no es la única. También hay una guantera central que se abre igual. Este coche tiene dos guanteras, una en el centro y otra en el lado del pasajero. Hay varios compartimentos ingeniosos. La consola central es bastante normal, con espacios bajo la tapa, pero en la parte delantera hay dos compartimentos extraíbles. Uno son los portavasos, se deslizan hacia afuera y puedes colocar las bebidas ahí, bastante normal. Y debajo de eso también tienes un compartimento que se extrae, como un cajón. Y de hecho, Rivian me dijo que está diseñado para que quepa perfectamente una caja de pañuelos. Después de recibir comentarios de clientes que querían un espacio pensado exactamente para una caja de pañuelos, diseñaron esto específicamente para el R2. Y también me gusta la solución de almacenamiento bastante ingeniosa en el panel de la puerta. Puedes ver el típico bolsillo inferior, que incluso tiene una hendidura en la parte delantera para colocar una botella de agua. Pero arriba hay un segundo compartimento de almacenamiento, así que tienes una especie de almacenamiento en dos niveles en la puerta, lo cual aumenta su practicidad. También puedes ver en el panel de la puerta que hay un botón que pulsas para abrirla. No hay una manilla tradicional, es electrónico, pulsas el botón, la puerta se abre ligeramente y luego la empujas para abrirla del todo. En cuanto a otras curiosidades, pasemos a algunos mandos interesantes. En el techo, junto al espejo retrovisor, ya os enseñé este interruptor que baja automáticamente la luneta trasera, lo cual es bastante genial, pero hay otro interruptor aquí arriba. Puedes ver que parece una ventana con una flecha y pone 5X. Eso significa que baja las 5 ventanillas a la vez, las 4 de las puertas más la trasera. Así que si quieres una sensación completamente abierta, no tienes que ir pulsando cada botón individualmente. Tienes este botón rápido que te permite crear un espacio totalmente ventilado con mucha facilidad. Probablemente el mando más interesante del R2, sin embargo, está en el volante. Tienes estos dos pequeños discos montados verticalmente a la izquierda y a la derecha y son bastante útiles e ingeniosos. En el lado izquierdo, el funcionamiento más evidente es que lo mueves hacia arriba y hacia abajo y ajusta el volumen del equipo de sonido, bastante estándar. Pero el disco no solo gira, también se puede tirar de él, empujarlo e incluso inclinarlo a la izquierda y a derecha. Si lo tiras hacia ti, te permite ajustar lo que ves en la parte izquierda de la pantalla del cuadro de instrumentos y puedes cambiar entre la música o el contenido multimedia que está sonando, el nivel de eficiencia o el monitor de presión de los neumáticos, lo cual es bastante interesante.
Ese es el disco izquierdo. En el lado derecho, de nuevo, si lo mueves hacia arriba y hacia abajo, ajusta lo que ves en la pantalla central. Puedes cambiar entre la información de conducción autónoma, que esté activa, o un mapa a pantalla completa, lo cual también está bien. Pero este disco tiene otra función. También puede utilizarse para ajustar el climatizador. Cuando aparece este pequeño menú con opciones ajustables, pulsas el disco, lo mueves hacia un lado y entonces puedes seleccionar la temperatura, que ajustas con el propio disco, o la velocidad del ventilador, que también puedes regular con el disco. Y eso es genial, por fin controles de climatización en el volante. Llevo años pidiendo a los fabricantes que hagan esto y nadie me había hecho caso, pero aquí está. Los discos del volante también tienen otras funciones, pero las más habituales, aparte de las que ya he mostrado, serán el ajuste de los retrovisores. Y si entras en la pantalla central de multimedia, en los ajustes del vehículo puedes abrir el menú de retrovisores y usar los discos para moverlos hacia afuera, hacia adentro, arriba o abajo. Es el ajuste típico de retrovisores, pero usando esos discos, lo cual está muy bien también. Hablando de tecnología, antes de profundizar más en la pantalla central, quiero señalar otra función muy buena del cuadro instrumentos: la cámara de ángulo muerto. Pones el intermitente para cambiar de carril y aparece en el cuadro una imagen de lo que hay en tu ángulo muerto. Ya lo hemos visto en modelos de Hyundai y Kia, y Tesla tiene una versión algo diferente. Pero siempre es agradable ver esta función. Creo que mejora mucho la seguridad al mostrarte una imagen de una zona que no siempre es fácil de ver. Pasando la enorme pantalla central, que por supuesto es el punto focal del interior, tengo que decir que este sistema de infoentretenimiento es excelente. Es muy rápido, increíblemente intuitivo, fácil de usar, de gran calidad, y con una pantalla grande todo funciona muy bien y tiene mucho sentido, así que voy a enseñarte un poco cómo es. En las esquinas inferiores izquierda y derecha tienes los controles de climatización. Puedes ajustar la velocidad del ventilador, activar los asientos calefactados, el desempañador y todo eso. Y si pulsas en el centro de esa zona, aparece un menú completo del climatizador con más opciones de ajuste. En el lado del pasajero también hay un control de volumen para el equipo de sonido, porque obviamente el conductor puede ajustarlo con el disco del volante, pero el pasajero no tiene acceso a ese, así que puede usar este. Y en la parte inferior de la pantalla hay varios iconos de menú. En el centro tienes el de navegación, que abre el mapa. Es en 3D, muy fácil de ver, mover y hacer zoom, y funciona muy bien. Al lado está el de música, que abre los contenidos multimedia, y luego hay uno con la imagen de un coche y las ruedas, que abre el menú de conducción, donde puedes cambiar el modo de conducción, la configuración de la suspensión, la regeneración de frenada y todo eso. El último icono es el de la cámara. Es correcto. No tiene nada especialmente llamativo o espectacular como en algunos coches, pero funciona bien y cumple su función. Otro icono importante en esta zona inferior es el de un vehículo. Lo pulsas y abre un panel de control rápido del coche. Desde ahí puedes abrir el portón trasero, el maletero delantero, plegar los retrovisores o encender la iluminación interior. Pero lo que más me gusta es que si pulsas el botón de reproducción arriba, aparece la música que estás escuchando. Y esto es importante porque esta ventana superpuesta puede mostrarse sobre prácticamente cualquier otra pantalla. Así que si tienes el mapa abierto y pulsas esa pestaña del coche para ir a la música, puedes ver mapa y música al mismo tiempo. Y ya os enseñé que también puedes hacerlo en el cuadro instrumentos. Hay muchísima capacidad de configuración para ver música y mapa en ambas pantallas según tus preferencias, bastante genial. En cuanto a los iconos del lado izquierdo, son funciones básicas del vehículo e información como la hora, la temperatura o el estado de conectividad. También tienes aquí el bloqueo y desbloqueo de puertas. Arriba del todo aparece RU, que son las iniciales del coche. Nombras el coche y aparecen sus iniciales. En este caso es Rivian Home. Si fuera mío, pondría algo como DD. Al pulsarlo se abren controles básicos como los retrovisores, los asientos o el volante, los típicos ajustes del coche. Y ahora pasamos a la segunda fila del R2, que es sorprendentemente amplia para el tamaño del vehículo, con solo 186 pulgadas de longitud.
No esperas una segunda fila enorme, eso es territorio compacto o mediano, pero aquí hay mucho espacio. Yo mido 1,93 y tengo mucho espacio para las rodillas, la cabeza, las piernas y las caderas, es realmente espacioso. Además, no hay túnel central en el suelo, así que incluso el pasajero central tiene buen espacio para los pies y las piernas. Se pueden sentar 3 personas sin problema. Estoy sinceramente impresionado con el aprovechamiento del espacio de Rivian, porque otros coches de tamaño similar, que tienen una segunda fila amplia, suelen sacrificar espacio del maletero delantero para conseguirlo, como en el Ioniq 5. En esos casos, el habitáculo se adelanta para crear espacio detrás, pero el Rivian tiene un maletero delantero grande como si tuviera un motor, y aún así ofrece una segunda fila muy amplia. En cuanto al equipamiento, no hay nada especialmente espectacular atrás como delante. Tiene salidas de aire, pero no controles de climatización traseros. Hay asientos traseros calefactados, lo cual es un buen detalle, pero no hay un compartimento tipo cajón que salga por detrás de la consola central delantera, como en algunos coches. Hay puertos USB tipo C en los respaldos de los asientos delanteros, junto a un soporte para accesorios que permite fijar, por ejemplo, una tablet. Sin embargo, no hay una toma de corriente doméstica en la segunda fila, lo cual es un poco decepcionante en un vehículo nuevo como este. Si bajas el reposabrazos central trasero, tienes 2 portavasos, lo cual está bien, pero claro, eso significa que tienes que elegir entre usar los portavasos o llevar a un tercer pasajero en el centro. Hay huecos en las puertas para bebidas, pero son más adecuados para botellas que para vasos de cartón típicos de comida rápida. Algo que sí me gusta es que el asiento central se puede abatir de forma independiente de los laterales. Eso significa que si tus hijos van discutiendo, puedes bajar el asiento central y crear más separación entre ellos. O si necesitas transportar un objeto largo, como unos esquís, no tienes que abatir medio respaldo, solo el asiento central. En cuanto al almacenamiento, también aquí las puertas tienen el sistema de 2 niveles. Un compartimento inferior y otro superior más pequeño, lo cual mejora la practicidad. Pasamos ahora a la zona de carga, que es sorprendentemente práctica. La abres y ves un espacio realmente grande. Digo sorprendente porque la segunda fila es espaciosa y uno pensaría que habrían sacrificado espacio el maletero, pero no lo parece. Es amplio y gracias al diseño cuadrado no pierdes capacidad por una forma en lágrima como en otros coches, y puedes meter objetos altos y voluminosos sin problema. Hay compartimentos laterales adicionales y aún más espacio también bajo el suelo. Levantas esta tapa y encuentras casi otro maletero completo debajo. Ideal para objetos de valor o simplemente mantener cosas fuera de la vista. Es un espacio muy práctico. En un lateral hay 2 tomas de corriente, una doméstica que está muy bien tener y otra tipo mechero para cargadores. Me encanta ver una toma doméstica aquí atrás, aunque siempre prefiero que también haya una en el habitáculo. Pero después tenemos esta cama. Además de todo lo que ya he mostrado, este coche se ofrece con una impresionante gama de accesorios muy interesantes. Uno de ellos es un colchón que puedes colocar aquí atrás. Abates la segunda fila, colocas el colchón y es un accesorio oficial de Rivian y puedes dormir completamente estirado en la parte trasera del coche. Rivian dice que con los asientos abatidos, este espacio permite que quepa a la altura de un hombre del percentil 95, así que la mayoría de la gente podrá tumbarse completamente si quiere usar el coche para acampar. Pero si realmente quieres ir de acampada, ¿qué tal una tienda de campaña en el techo? Es otro accesorio que estará disponible para el R2 a partir del próximo año.
Se monta sobre las barras transversales, que son compatibles con las del R1, al igual que la propia tienda. La tienda es luminosa, lo que hace que acampar en el techo resulte especialmente atractivo. Y hay más. Si subes, verás que hay salidas de aire integradas dentro de la tienda para mantenerte fresco o caliente mientras duermes. También hay puertos USB tipo C, 2 en total, uno a cada lado, además de luces integradas que puedes encender para leer mientras estás acampado ahí arriba. Y todo se alimenta a través del coche. Hay un pequeño cable que conectas desde la tienda a otro accesorio interesante de Rivian, que es un adaptador de corriente. Puedes ver que se enchufa al puerto de carga y proporciona enchufes domésticos en el exterior del coche. Alimenta la tienda, pero también puede alimentar cualquier otra cosa que quieras. De hecho, Rivian me dijo que es capaz de inflar por completo un castillo hinchable infantil, así que si quieres hacerlo para una fiesta de cumpleaños, no tienes que enchufarlo en casa, puedes conectarlo al coche con este práctico adaptador. Otro accesorio interesante es esta pantalla de proyección que puedes montar en la tienda o en el propio vehículo. Así que puedes colocar una pantalla y cuando estés de acampada, ver una película con este accesorio en tu Rivian. Está todo muy bien pensado para la aventura. Y por último, algunos detalles importantes que van más allá de las típicas curiosidades y funciones que conviene comentar. Así que empecemos por las prestaciones. Esta versión concreta del R2 tiene alrededor de 655 caballos y unas 610 libras de par. Son cifras serias y permiten hacer un 0 a 100 en 3,6 segundos, lo cual es obviamente muy rápido. Antes mencioné que el precio de partida del R2 será de unos $45.000. Sospecho firmemente que no será para esta versión. Mi impresión es que esta configuración corresponde a alguna edición de lanzamiento, una versión tope de gama, y con el tiempo irán lanzando variantes más asequibles y con menos prestaciones, que sí encajen en ese precio de $45.000. Si quieres la versión potente, la de almacenamiento, probablemente tendrás que pagar bastante más. Otro detalle interesante del R2 es que es un vehículo monocasco. El R1S es de chasis de largueros, como la mayoría de los todoterrenos y pick-up realmente capaces fuera del asfalto. El monocasco es más propio de un crossover. Es un cambio bastante importante entre ambos modelos porque, aunque se parecen visualmente, su construcción es completamente diferente. Y eso también se aplica a la suspensión. Los modelos R1 tienen una sofisticada suspensión neumática que les permite elevarse hasta cifras de altura libre al suelo muy elevadas o bajarse para maximizar el rendimiento en carretera. El R2 no la tiene, utiliza muelles helicoidales tradicionales que no pueden subir ni bajar. Aún así, ofrece una altura libre al suelo bastante respetable y Rivian habla de 9,7 pulgadas. Si lo comparas con un Model Y, que ronda las 6,6 pulgadas, ves que este tiene mucha más altura y por tanto más capacidad fuera del asfalto. Además de perder la suspensión neumática del R1, el R2 también prescinde de algunos componentes más avanzados de suspensión, pero Rivian afirma que sí mantiene amortiguadores activos. Están monitorizando constantemente tus movimientos y según el tipo de conducción pueden ajustar su configuración. Si vas por campo pueden suavizarse y si estás atacando una carretera de montaña pueden endurecerse para ofrecer una suspensión más firme y mejor comportamiento. No es lo mismo que en el R1 y ni siquiera se acerca demasiado, pero para su precio hace su trabajo bastante digno. Y ya que estamos hablando de suspensión y conducción, vamos a ello. Voy a ser una de las primeras personas fuera de Rivian en ponerse al volante del R2. Muy bien, conduciendo el R2. Esto es importante, llevo mucho tiempo esperando este coche desde que se presentó por primera vez. El R1 es muy interesante, siempre lo he apoyado mucho. Fue mi coche del año, tanto como SUV como pickup, en los receptivos años en los que salió. Me parece fantástico, pero también es bastante grande y bastante caro, y cada vez lo es más. Así que el concepto del R2, el pequeño Rivian, por fin está aquí. La primera impresión es que hay muchas cosas que reconoces del R1 y el R2.
Y algo que realmente faltaba en el segmento de los subeléctricos medianos es esa sensación aventurera, más todoterreno y capaz cuando vas sentado aquí arriba. Estás mirando por encima de un capó cuadrado con los bordes elevados, como en un Range Rover, que te da referencias visuales de dónde están las esquinas. Sientes que vas en una posición elevada, bastante alto, igual que en el R1. Te transmite ese espíritu más aventurero, tipo Forerunner, Bronco o Wrangler. También hay una visibilidad excelente en todas direcciones, mucha superficie acristalada y ese diseño cuadrado de todoterreno que es tan popular hoy en día. Desde el punto de vista dinámico, tengo que decir que estoy sorprendido. Estoy en modo Sport, en una carretera de montaña con curvas, y me sorprende lo ágil que es el R2. Definitivamente se siente más atlético que el R1. Es un coche mucho más ligero y se nota, es más dinámico y más ágil. Ahora bien, creo que al ganar en agilidad pierdes un poco esa sensación de solidez, esa sensación de ride de la carretera que tienes en un R1 o en un Range Rover grande, donde parece que dominas todo. Este se siente más pequeño, como es lógico. La ventaja es que es más ágil y la desventaja es que no transmite tanto esa sensación de aplomo absoluto, que da algo más grande, más ancho y más largo. La aceleración es impresionante. Este coche es extremadamente rápido. Obviamente, esta es una versión muy potente del R2. Seguramente habrá variantes menos potentes y más asequibles, pero esta es salvaje en cuanto a prestaciones. Y en esta carretera, la dinámica es sorprendentemente buena. Hay bastante menos balanceo del que esperarías, y no se siente torpe como podría sentirse un Forerunner. Lo que realmente marca la diferencia es la dirección. Es precisa, es rápida, es muy exacta, y te recuerda que este es un coche más pequeño y más ágil que el R1. Y dicho esto, también estoy bastante impresionado con lo cómodo que resulta. No tiene la suspensión neumática ni parte de la tecnología que hace que el R1 sea tan confortable. Algo que mucha gente comenta, no siento que este sea dramáticamente peor en ese sentido. Quizás tus expectativas en cuanto a confort son algo más bajas, pero incluso aquí, con la suspensión en el ajuste más firme del modo Sport, me parece bastante razonable. Tengo mucha curiosidad por ver cuánto puede afectar a las ventas del R1. Obviamente habrá gente que quiera el tamaño completo, las 3 filas y todo eso, pero este ofrece muchísimos de los mismos beneficios en un formato más pequeño y más asequible. Es realmente un vehículo muy impresionante. Es un todoterreno muy completo, igual que el R1. El R1 es el más capaz, el más rápido, puede llevar a más gente y es increíble que pueda hacer todo. Este se siente como eso mismo, pero en una escala reducida. Parece fácil de hacer, pero en realidad es complicado, sobre todo al pasar a monocasco, eliminar una fila de asientos y tratar de alcanzar un precio objetivo. Aunque se parezcan, hay bastante más trabajo detrás. Ahora acelero aquí a fondo. Madre mía, es súper rápido. Una locura, algo que la gente ya espera de los eléctricos. Conduje el nuevo R1 de 4 motores y es tan rápido y tan grande que casi resulta un poco intimidante. Este no transmite esa sensación, no es tan exagerado, pero tampoco necesitas tanto, ofrece más prestaciones de las que realmente necesitas y está a la altura de sus rivales. A pesar de la posición de conducción elevada y la dirección rápida, se siente estable. Muy estable, y en la autopista el ruido aerodinámico es bastante normal para un vehículo alto y cuadrado. Siempre hay algo más de ruido con este tipo de diseño, pero es manejable y bastante poco ruidoso y cómodo. Es un lugar muy agradable y espacioso donde pasar el tiempo. Creo que cualquiera que esté buscando un SUV eléctrico debería tenerlo en cuenta. Tiene muchísimas cualidades realmente interesantes. Habrá que ver cómo quedan los precios de efectivos, los acabados y las versiones, y por supuesto las cifras oficiales de autonomía cuando se acerque su lanzamiento, porque eso puede ser decisivo.
Pero en cualquier caso, es un vehículo muy capaz y muy bien pensado en todos los sentidos. Es rápido, divertido y muy dinámico, atlético, teniendo en cuenta que también es un todoterreno capaz y tiene buena tecnología, buen espacio de carga, buen diseño, como el R1S. Tiene muchas cosas buenas. Y así es el nuevo Rivian R2. Es un vehículo realmente impresionante. Toma todo lo que nos gusta del R1S y lo reduce a un tamaño más manejable y a un precio más accesible. Está muy bien ejecutado, es fantástico y creo que incluso si la demanda de eléctricos se ralentiza un poco, este seguirá siendo un éxito. Y ahora es el momento de darle a este Rivian R2 una puntuación. Y la puntuación es de 70 de 100, se eleva por encima de sus rivales, pero yo aún así preferiría un R2, salvo que realmente necesitara el espacio extra o las capacidades adicionales fuera del asfalto que ofrece la suspensión neumática del R1S. El R2 es un vehículo excepcional, posiblemente el mejor eléctrico todoterreno que he conducido en cuanto a su capacidad global para hacerlo todo: conducción divertida, transporte familiar, capacidad todoterreno, buena tecnología. Su carácter de coche completo también se refleja en el precio, que es totalmente razonable. Rivian aún no lo ha anunciado oficialmente, pero he visto las cifras y el R2 tiene una relación calidad-precio increíble, además de ser un vehículo increíble, y estoy deseando que salga a la venta.